de crisis vamos a hablar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Ari, ¿cómo estás? Buen día, Rocío, ¿cómo estás? Y todo ese combo de situaciones es lo que está sucediendo en este momento, en donde, por ejemplo, Sergio Massa, en un ratito nada más, como bien decías, el ministro de Economía, pero también precandidato a presidente de Unión por la Patria, está arribando a la provincia de Mendoza, un territorio para hacer una recorrida regional, en una región donde le es bastante esquiva al oficialismo. Recordemos que en la región cuyana no suele tener un buen resultado, especialmente teniendo en cuenta lo que había sucedido en las elecciones de San Juan. Últimamente en Mendoza históricamente le va mal al oficialismo, pero al peronismo en general. Después vos señalabas algunos puntos realmente importantes, por ejemplo, las reservas, pero todo esto está vinculado también con otro de los puntos importantes, que es el dólar, ¿no? Hoy Claro. se reabre el cupo de los $200 para el ahorro, donde los ahorristas pueden acceder a ese cupo de $200 a precio oficial, y generalmente tiende a desinflar las cotizaciones del blue, o por lo menos las estabiliza. Pareciera hacer que las señales dentro de lo informal siguen con un blue fuerte y presionando al alza, y eso va a seguir afectando a la inflación. Vos decías, se espera un 7% de lo que pasó en julio, pero las consultoras también hablan de que no está tomado en cuenta todavía lo que pasó durante, digamos, la última parte, con la última recalentada del blue, que puede llegar a estar impactando durante agosto, y agosto volvería a un nivel del 8%. Bueno, algunas de las especulaciones. Todo este contexto, Rocío, hace dos cuestiones, una de macro y otra de micro, que vamos a estar charlando en este rato. La macro, ¿cuál es? Que justamente anunciábamos y comentábamos en el día de ayer, apenas teníamos la apertura de Canal E, lo que señalaba el ministro Sergio Massa, en ese caso como ministro, que era la activación del segundo tramo del swap de China para poder pagar, junto con el préstamo que le hizo el BID, los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional luego del acuerdo, pero sin desembolso hasta después de las elecciones primarias. Bueno, en ese contexto, la Argentina se desprendió de también yuanes que tenía como rezago de la primera parte del SOP. Recordemos una cosa, China había dicho, yo te dejo preactivado el segundo tramo del swap siempre y cuando se utilice toda la primera parte, y especialmente se utilice para poder pagar importaciones, para que beneficie justamente las exportaciones de los productos chinos, que se podrían llegar a hacer la transacción en la moneda china. Pero lo cierto es que a partir de eso, la Argentina, si ayer veíamos las reservas brutas del país, aquellas que contienen absolutamente todos los parámetros de tenencias que tiene la Argentina en cuestión de reservas, cayeron peligrosamente por casi a los 22.000 millones de dólares, lo que implica que generó un récord de 17 años de no haber llegado a ese punto. Y todo esto en un contexto donde ya se está activo el dólar agro, y donde el Banco Central espera poder recaudar algunos dólares extras para poder pagar también lo que vence hoy. En realidad tiene fecha de pago en el día de hoy, que puede llegar a estirarse algunos días más, que es justamente los intereses que genera con el Fondo Monetario Internacional este préstamo de 45.000 millones de dólares que se tomó en la gestión Cambiemos. Ahora, en todo este contexto estamos hablando de falta de dólares, de encarecimiento de la canasta básica a partir del aumento del dólar informal. Estamos charlando de que hay un contexto político que no le es del todo favorable
para el oficialismo en medio de una crisis económica y que el candidato es un ministro de Economía. Digo, ¿no? Que para algunos es una fortaleza y para otros es una debilidad. Sí. Entonces, ahí empieza a ver qué pasa en el día a día. ¿Sí? Cuando la estrategia de las campañas tienden a ser microsegmentadas, tienden a ser mano a mano, cara a cara, y ahí vemos muchas veces las recorridas, hablando con trabajadores, tomando mates en las casas, haciendo charlas con vecinos, tiene que ver con cómo convencer desde abajo hacia arriba. Ahí empiezan a tener interés o a jugar un rol clave aquellos candidatos locales y territoriales, aquellos que tienen la condición de sentarse diariamente con los vecinos y ya no hacerlo de manera esporádica y en algunos lugares. Entonces empezamos a conversar con algunos de los referentes territoriales de distintos lados, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias. El conurbano obviamente tiene un peso específico muy importante a la hora de la elección, pero también hay algunos modelos provinciales que intentan replicarse en distintos lugares. Sí, me parece raro, pero por ejemplo en La Rioja se aplicó un modelo de mucha agresividad para generar atracción en las inversiones y lograron triplicar el empleo local. Lo que buscan principalmente es cortar la migración de la mano de obra joven hacia los centros urbanos, que es lo que dicen generalmente en las provincias del norte grande, es la población laboralmente activa que entre los 18 y los 65 años generalmente cae demográficamente esa población en las provincias y vuelve a subir después de los 65, lo que implica que cuando no trabajan se quedan en las provincias y no generan producción. Eso es un problema histórico que ha tenido la Argentina con los movimientos demográficos y que están intentando revertirlo a partir del incentivo de políticas de desarrollo productivo. Esto genera, y esto también pasa en el conurbano, donde hay muchos distritos que se terminan convirtiendo en ciudades dormitorios, sí, donde la gente duerme y se va a trabajar a la capital federal. Bueno, vos fíjate cómo empieza a haber de parte de los candidatos y de los referentes locales, empieza a haber una discusión que atraviesa lo económico, digamos, para poder aportarle a la discusión nacional la discusión microeconómica, o sea, cómo saltear la macroeconomía con tantas crisis que está atravesando y poder aportarle votos en medio de una campaña que realmente preocupa ante tanto la abstención como el voto bronca que se va viendo y que puede llegar a estar reflejado en las PAS. Sí, totalmente. Es el gran punto ese, Ari. Y pensaba también, mientras ayer repasábamos cómo queda el mapa electoral a nivel nacional y después de que en la provincia de Chubut se haya reconocido la derrota, qué importante es ir hacia el interior del país, ¿no? Con propuestas que, como se había anticipado y lo habíamos conversado aquí también, involucren a las economías regionales, ¿no? Un anuncio importante que había hecho también Sergio Massa la semana pasada cuando fue a la Sociedad Rural Argentina. Efectivamente, la reducción de impuestos, la quita de retenciones totales a partir de septiembre, lo que implicaba también un guiño para aquellas economías regionales que han sido protagonistas inesperadas, ¿no? Porque todo el mundo apostaba a lo que sucedió durante el año pasado, que es la continuidad del dólar soja, uno tras otro, porque las reservas del Banco Central así lo necesitaban, la sequía generó una interrupción y finalmente fueron las economías regionales quienes salieron a dar la cara por las reservas del Banco Central. Bueno, ahí, como bien señalás, empieza a haber una estrategia electoral bastante focalizada, ¿no? Es decir, nosotros no vamos a prometer una baja de retenciones, sino vamos a poner en marcha desde este momento para aquellos sectores que están dándole una mano a la realidad económica del país. En ese contexto vamos a encontrarnos, ya te digo, con muchos anuncios dentro de lo macro para poder
generar mejores condiciones en lo micro, y tratar de que lo micro le ayude también a las condiciones de generación de propuestas y de entusiasmo dentro de una economía que es bastante compleja. Hablábamos con muchos dirigentes y preguntábamos cómo se hace para hacer campaña en medio de la inflación, ¿no? Claro. Y la verdad es que es un problema, y es un problema que lo admiten muchos, de difícil solución sobre lo que va a estar pasando en el día a día. ¿Cómo le explicas que no es mejor, siendo que lo que está sucediendo en la realidad es mucho más complejo, en un lugar donde no se habla de dólares, por ejemplo, ¿no? Cuando en la economía cotidiana? Sí, Ari, ¿pensás que en relación a este último punto que marcas, se van a endurecer las políticas de control de precios? Porque no solamente tenemos que ver qué pasa con el índice de inflación del mes de julio, sino qué va a pasar en agosto, ¿no? Con ya algunos aumentos que están pactados y que están acordados también con el gobierno nacional, que, bueno, ya nos dan un piso bastante alto. ¿Qué va a pasar con los otros sectores? Mira, la verdad es que existe efectivamente preocupación dentro del gobierno. Nosotros lo veníamos anticipando, habíamos hablado no solamente que la suba del dólar blue estaba generando un impacto en los precios en los sectores informales. Recordemos que la Argentina tiene un nivel de informalidad muy grande y es en ese dólar blue donde se manejan muchas veces las remarcaciones del almacenero, ¿no? Es el que ve y dice, si esto se está encareciendo, yo tengo que cuidarme ante esta situación, pero básicamente porque su proveedor le llega y le dice, mirá, está subiendo el dólar. Vos haces una transacción, una compra, y querés comprar algo esta semana, te dice, bueno, mira, el precio de esta semana es este. La semana que viene no sé por qué va a dólar blue. Por lo tanto, ahí tenemos una parte donde el gobierno no tiene ni siquiera mucha capacidad de intervención. Recordemos que es un mercado informal, habitualmente chico, y que algunos operadores lo pueden mover con poca plata para poder generar unas condiciones. Generalmente, ¿qué hace el gobierno? Interviene en lo que es los mercados formales y espera que la brecha entre los financieros y el blue en algún momento se termine acercando, porque no pueden estar mucho tiempo juntos, y que sea hacia la baja. Pero aún así, ya el efecto de la inflación, como bien dijiste, golpeó durante julio, va a golpear durante agosto, y efectivamente el otro punto de tensión, ¿cuál es? El punto de que dijeron, nosotros vamos a aumentar las precios ante el aumento de los costos de las importaciones por las nuevas medidas que el gobierno nacional impuso hace una semana, a partir de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que sabemos es que el gobierno le dijo a los supermercados, no acepten remarcaciones por demás, ¿sí? No acepten que las remarcaciones superen el nivel de lo que se venía aceptando hasta el momento, como una primera parte de un round que se viene complejo para el gobierno. Sí, sí, sí. Ese va a ser el gran punto también, Ari, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el sector agro, donde, bueno, hay mucha especulación también si va a terminar afectándolos o no este impuesto y qué incidencia va a tener en los precios? Así que, sin duda, es un tema que vamos a seguir tratando porque, claro, es también el tópico, ¿no?, de la campaña, la inflación. Ari, muchas gracias.